Muy bien, iglesia, vamos a estudiar entonces lo que ya traíamos desde el primer domingo de marzo. Teníamos muchos días de estar anunciando que estudiaríamos el Apocalipsis y pues ahora ya sería la tercera enseñanza respecto al tema. El primer domingo habíamos estudiado algunas cosas sobre el personaje que escribió el libro, el discípulo, el apóstol Juan. Habíamos dicho que era el más joven de los discípulos. Habíamos dicho que posiblemente fue el último en morir. Había sido desterrado a Patmos por el testimonio y la palabra. Esto es porque los cristianos en aquella época se negaban a adorar al emperador romano, porque el emperador romano se autotitulaba como Dios, se autotitulaba una deidad, y eso obligaba a todo habitante bajo el dominio del imperio a adorar al emperador. Y resulta que los cristianos, los convertidos a Cristo ya de aquel entonces, se negaban a eso, y eso hacía provocar la persecución y el destierro, en este caso a Juan, a Patmos. Habíamos estudiado eso también, y también luego en el segundo domingo también habíamos estudiado el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias son los defectos, las características, los pecados diferentes de la iglesia, y cada quien debe de estudiarse a sí mismo y corregir sus defectos espirituales, sus pecados, porque la invitación es: corrige, arrepiéntete. A los diferentes nombres que la iglesia tiene en cuanto a las 7 iglesias. Habíamos aprendido eso. Luego aprendimos de que ya en el capítulo 4 del Apocalipsis veíamos cómo toda la creación adora a Dios. Habíamos aprendido que aquel que está sentado en el trono, como la creación, los 4 seres vivientes que representan la naturaleza, los 24 ancianos que representan el sacerdocio, y que ahora todos somos sacerdotes, y que deberíamos y debemos de cumplir nuestra función sacerdotal en cuanto a la intercesión, en cuanto al evangelismo, en cuanto a la oración, en cuanto a la predicación, en cuanto a la ministración. Debemos aprender a cumplir ya en estos tiempos, más en estos tiempos, nuestra función sacerdotal. Ya en el capítulo 5 de Apocalipsis habíamos aprendido que ese es el tiempo del rapto de la iglesia. No estamos dando fechas, y eso hay que subrayarlo y aclararlo y ponerlo en negrito, como dicen, ¿verdad? No estamos dando fechas, solo estamos diciendo que en el tiempo en que se escribe el Apocalipsis, el rapto de la iglesia es en el capítulo 5, porque es ahí donde se dice: y reinaremos sobre la tierra. Y quien va a reinar sobre la tierra es la iglesia. Eso significa que la iglesia ya no está en la tierra. En ese momento del Apocalipsis, la iglesia ya fue arrebatada. La iglesia ya fue arrebatada. Y dice: y eran miles de millares de millones. Eso significa que ese es el cuerpo de Cristo, que ya fue sacado de la iglesia. Y dice: y reinaremos sobre la tierra. Eso no se refiere a los ángeles ni a los arcángeles. Eso es la iglesia. Quien va a reinar sobre la tierra es la iglesia. Y ya en el capítulo 6 habíamos aprendido que ahí es donde empieza la gran tribulación. Y habíamos dicho que la gran tribulación va entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 18. Estoy hablando de capítulos. Habíamos aprendido que la gran tribulación va entre el capítulo 6 de Apocalipsis y el capítulo 18. Y que en todo ese espacio la iglesia no se menciona. No se menciona en la tierra. Y también en todo ese espacio entre Apocalipsis capítulo 6 y 18 se menciona a Israel, no a la iglesia.
porque el trato de Apocalipsis sobre Israel de parte de Dios es otra cosa. El trato para Israel de parte de Dios en Apocalipsis es otra cosa. Israel y la iglesia son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Y ahí está muy claro cómo Dios trata con Israel en la gran tribulación y cómo Dios saca a la iglesia antes de la gran tribulación. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. De tal manera de que habíamos aprendido que entre Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis 18 ya no está la iglesia en la tierra. Dice en el capítulo 5, en el capítulo anterior, y reinaremos sobre la tierra. Significa que la iglesia fue arrebatada en ese tiempo. Y no nos extrañe, y estas crisis de salud mundiales deberíamos de entenderlas y advertirnos que la palabra de Dios es cierta. El mundo la tiene, el hombre la tiene como mentira, como fábula, como ciencia ficción, como cuento de hadas, como cuentos de niños, como tontera muchas veces. Y mire cómo cambia el mundo en 8 días. Y mire cómo cambia el mundo en 8 días. Hace 8 días esto estaba lleno. Esto era una fiesta, aquí habían jóvenes, niños, ancianos. Esto era una fiesta hace 8 días. Hace 8 días teníamos 1500 personas aquí. Y mire cómo cambia el mundo. En 8 días, con que apenas Dios amenace con una epidemia. Porque al momento aparentemente no hay coronavirus en el país. Por lo menos es lo que sabemos. Pero miren, todo el mundo encerrado en su casa y todo el mundo comprando alimentos y haciendo cosas. Sí, es que cuando Dios mueve su mano y permite las cosas, Dios es fiel. El cielo y la tierra pasarán y el que ha de venir vendrá. Mire cómo cambian las cosas en apenas 8 días. De tal manera que en Apocalipsis 6 ya aprendemos que entre Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 18 sucede la gran tribulación. Y es una crisis de 7 años. Y habíamos dicho que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Cada uno de esos 7 significa un juicio. Significa de que son 21 juicios repartidos en 7 años. Un juicio o 21 juicios repartidos en diferentes partes del mundo en 7 años. Se ha hecho un cálculo de que cada crisis dura más o menos 4 meses. Es más, en una de las partes de la Biblia, en Apocalipsis dice que uno de los juicios dura 5 meses. Es más, se dice en alguna parte de la Biblia, en Apocalipsis, que uno de los juicios derramado dura 5 meses. Así que también aprendíamos eso, que ya en Apocalipsis capítulo 6 empieza la gran tribulación. Y el primer caballo que aparece es un caballo blanco con un jinete montado que se le dio poder de conquista, salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo. Y ahora vamos a estudiar eso, porque después viene la guerra, después viene el hambre. Habíamos aprendido que 2 libras de trigo por 1 denario, cuando antes habíamos aprendido también que antes con el mismo denario, que era el salario del día de trabajo, se compraban entre 8 a 10 libras de trigo. Pero como viene la escasez, solo son 2 libras las que se pueden comprar. Y dice, pero no toques ni el vino ni el aceite, que representan los productos de lujo. Y miren lo que estamos viendo. Iglesia, estos son principios de dolores. Estos son principios de dolores. Y la palabra dice, levantad, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Estos son principios de dolores. Y miren, ya empezamos a ver en los principios de dolores cómo la palabra de Dios se cumple. Y habíamos aprendido que el primero que aparece es el anticristo, y después viene la guerra, viene el hambre, viene la escasez, los desastres naturales.
Pero ahora vamos a seguir en la tercera parte del estudio del libro de Apocalipsis. ¿Por qué decimos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación? Y hay principios bíblicos, hay enseñanza bíblica que nos dice que estemos preparados porque la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Y vamos a aprenderlo. Este es un estudio bien interesante y vamos a aprenderlo. En primer lugar, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice: cuando Dios le está hablando a la iglesia en Filadelfia, cuando Dios le está hablando a la iglesia en Filadelfia, dice, y ya le dice ahí: yo conozco tus obras y te has guardado. Y miren lo que le dice en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Iglesia, la manera de ser arrebatada en el rapto y evitar la gran tribulación es guardando la palabra de Cristo en nuestra vida. Dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba que yo mandaré, que vendrá sobre los que moran en la tierra. Estamos aprendiendo el por qué predicamos y el por qué decimos que Cristo llevará a su iglesia antes de la gran tribulación. Por eso decíamos en el capítulo 5, ya dice: reinaremos sobre la tierra. Y ya en el capítulo 6 empieza la gran tribulación. Y en Apocalipsis 3:10 le dice: por cuanto has guardado la palabra, mi palabra, yo también te guardaré de lo que ha de venir sobre los que moran en la tierra. Hay una cosa bien curiosa con este problema de coronavirus, que antes las grandes tragedias mundiales, las guerras, principalmente las epidemias, solo afectaban a la gente muy pobre, de clase media para abajo. Ahora no. Ya nos dimos cuenta que las esposas de los presidentes de las diferentes repúblicas en el mundo están enfermas de coronavirus. Ya nos dimos cuenta que jugadores de equipos de fútbol multimillonarios y jugadores millonarios que ganan millones al mes, que ganan millones al año, están enfermos de coronavirus. Ya nos dimos cuenta que la realeza de Europa ya se escondió. Si antes estas crisis no eran para ellos, estas crisis eran para gente pobre, de clase media para abajo, de media baja o de media para abajo. Lo que pasa es que estos son principios de dolores. Y ya nos dimos cuenta que cuando Dios toca, toca. Cuando Dios toca, toca, y cuando Dios aflige, vemos su mano sobre el mundo. Y ya nos dimos cuenta que los grandes jugadores del mundo están escondidos, y muchos de ellos ya dieron positivo a coronavirus. Que grandes funcionarios de los grandes países ricos del mundo están enfermos, dieron positivo. Antes estas plagas no alcanzaban a ese tipo de gente. Estaban demasiado altos, demasiado aislados. Hoy no. Dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Sobre la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. En segundo lugar, ¿por qué Cristo arrebatará a su iglesia antes de la gran tribulación? Porque Dios siempre saca a los suyos, y lo vamos a leer en Pedro después. Porque Dios siempre saca a los suyos antes de que Él derrame su ira. Hay 3 ejemplos bíblicos típicos y clásicos y que todos conocemos. En primer lugar, Noé. En primer lugar, Noé, y después lo vamos a leer.
En primer lugar, Noé le dice, construye el arca. Y cuando ya la tiene lista, le dice, prepárate y haz con los animales lo que ya te dije que hagas. Y métete tú y tu familia. Y entonces llueve. Y entonces llueve. Lo pone a salvo antes del diluvio. Como Noé guardó la palabra que Dios le había dado, Dios lo guardó a él. Como Noé guardó, guardar significa cumplir. Guardar no significa como yo estoy guardando este papelito en la bolsa. No, eso en la Biblia no significa guardar. Guardar en la Biblia significa cumplir. Y como Noé cumplió lo que Dios le dijo, Dios también lo guardó. Dios también cumplió. Guardar en la Biblia no significa guardar en una gaveta. Yo estoy guardando este papelito en una bolsa. Puede parecer insignificante, pero para mí es importante. Pero eso no es guardar para la Biblia. Guardar para la Biblia es cumplir. Y como Noé cumplió lo que Dios le dijo sobre el arca, entonces Dios cumple y lo guarda. Dice, como guardaste mi palabra, yo también te guardaré. Como cumpliste mi palabra, yo también cumpliré. Hace el arca, cumple, obedece, y Dios también guarda y cumple. Y lo saca antes de la crisis. Segundo ejemplo, Lot en Sodoma y Gomorra. Envía, mire, estos son analogías o eventos proféticos de lo que Dios va a hacer. Dice que manda a 2 ángeles a sacar a Lot. Y no lo vamos a leer porque son historias que ustedes conocen. Dice que Dios envía a 2 ángeles a sacar a Lot con sus hijas y su esposa. Y le dicen todavía, escapa por tu vida. Y le dice, escapa por tu vida. Envía a sacar a Lot, a 2 ángeles. La Biblia dice que Cristo vendrá sobre las nubes y recogerá a su iglesia de los 4 puntos de la tierra. Y estaremos para siempre con el Señor. Dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Lo que Dios hace con Lot es un evento profético de lo que hará con su iglesia. Manda a 2 ángeles a sacar a Lot. Y cuando ya lo tiene guardado en reserva, pasó lo que pasó con la esposa y todos lo sabemos, pero cuando ya tiene a Lot afuera, derrama el diluvio de fuego. Ya lo vamos a leer. Y el tercer ejemplo es Jesús. Cuando Herodes oye que Jesús ha nacido, le dice a los 3 magos, díganme a dónde está para ir a adorarlo. Esa era una mentira de Herodes. Herodes lo que quería era saber dónde estaba para matarlo, porque le habían dicho que era el rey de los judíos. El rey de los judíos. Entonces Herodes le dice a los magos, díganme a dónde está. Y los magos, entendiendo, la Biblia dice que en vez de regresar por el camino para toparse con Herodes de regreso, se van por otro, sabiendo lo que Herodes quería hacer. Cuando Herodes se da cuenta, ordena la matanza de los niños, que en la tradición religiosa se llama el Día de los Inocentes, donde manda a matar a todos los niños varones menores para tratar de matar en ese grupo al Cristo. Pero Dios le dice a José, toma a María y al niño y vete a Egipto y quédate ahí hasta que yo te avise.
Dios saca a su mismo Hijo para evitar la matanza sobre él. Dios siempre hace lo mismo. Y ya lo vamos a leer en la Biblia. Y le dice Dios a José: toma a tu mujer María y al niño y vete a Egipto. Vete a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga. Haciendo eso, Herodes decreta la matanza. Dios siempre guarda a los suyos de la hora de la prueba. Pero ya dije, guardar no es guardar en una gaveta o en la bolsa, como yo estoy guardando estas llaves en mi bolsa. No, eso no es guardar la Biblia. Eso no es guardar en la Biblia. Guardar en la Biblia es cumplir. Entonces, como le dice, como cumpliste mi palabra, yo también te cumpliré, yo también te guardaré. Y vemos el ejemplo de Noé, vemos el ejemplo de Lot y el ejemplo de Cristo. Dios siempre saca a los suyos antes. Y vamos a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Y vamos a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice la segunda carta de Pedro, para corroborar lo que estamos predicando, dice... Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, oiga bien, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, oiga bien, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mire, dice, y si no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé, y luego libra a Lot. Sigamos leyendo. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y mire lo que dice el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice, como guardaste mi palabra, yo también te guardaré. Libra a Noé, saca a Lot y hace moverse a Cristo y le dice: escóndete en Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga. Vamos a estudiar más aún. Estamos aprendiendo por qué el rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación. Y es que Dios guarda a los suyos antes del juicio. Y estamos viendo algunos ejemplos. El otro punto es que el caso del Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1. Y aquí voy a explicar las arras de nuestra herencia. ¿Qué pasará con el Espíritu Santo en el rapto? Y vamos a explicar el asunto de las arras, que es una cuestión, es una tradición que se practica en algunas bodas. Pero vamos a estudiar el verdadero significado bíblico de esto. Ahí en Efesios 1, capítulos 13 y 14.
Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta, oiga bien, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Voy a explicar esto. Arras es garantía. Arras es garantía. Y voy a explicar esto y voy a pedir a los esposos, Guillermo y su esposa, que vengan. Vamos a dramatizar este asunto. Vamos a dramatizar este asunto. Ellos están aquí. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Y es una niña, una cipota cuidada, soltera. Es mi hija. Y Guillermo es el pretendiente. Váyase para allá. Se ve en cámara, ¿verdad? Va. Guillermo es el pretendiente de mi hija. Y él pretende que yo lo quiera, porque se quiere casar con mi hija. Viene Guillermo y pues sí, la busca. Venga, Guillermo. Y se hace novio de mi hija. Estoy hablando del tiempo antiguo. Y me dice, suegro, yo me quiero casar con su hija. Y yo le digo, le pido en aquel tiempo una garantía. Y él me da, le voy a dar esta batería. Y me dice, en garantía de que yo me voy a casar con su hija, le voy a dar algo valioso. Guillermo me tenía que dar una posesión, una propiedad, dinero, algún tesoro, joyas, algo valioso. Guillermo me tenía que dar algo a mí. Entonces me dice, suegro, aquí está mi garantía. Era algo valioso, una casa, una propiedad, una hacienda, 100 animales, 100 ovejas, dinero ahorrado, algo. Yo no sé lo que tú me vas a dar, Guillermo. Bueno, entonces me dice, le doy la garantía de que dentro de 1 o 2 años yo me caso con su hija. Entonces yo me quedo con mi hija y con la garantía. Esta garantía no es mía, es de Guillermo. Estoy explicando las arras de nuestra herencia, el principio bíblico, que era una costumbre cultural de aquel tiempo. Entonces viene Guillermo y al cabo de 2 años me dice, suegro, vengo por mi novia. Y efectivamente, la cipota contenta se va y se casa. Entonces, como Guillermo cumplió, yo tengo que hacer 2 cosas: entregarle a mi hija, exacto, y entregarle la garantía. Si esto era dinero, si eran propiedades, si era una casa, si eran 500 ovejas, lo que fuera, yo se lo devuelvo, porque eso era la garantía del cumplimiento de Guillermo. Entonces yo le devuelvo a Guillermo, yo le doy a Guillermo mi hija, como ya su esposa, y le entrego lo que él me había dado como garantía. Y se va, ahí quédense. El Espíritu Santo, dice Efesios, es las arras de nuestra herencia. Es la garantía que Cristo dejó, asegurando y prometiéndonos que regresa por su iglesia. Entonces me dijo, os dejo el Espíritu Santo
Me voy, pero después de mí viene uno que os bautizará, que estará con vosotros, el Espíritu Santo de verdad. Entonces, el Espíritu Santo sobre la tierra es la garantía de que Cristo un día vendrá por su iglesia. El Espíritu Santo sobre la tierra es la garantía, son las arras de nuestra herencia, porque arras es garantía. Entonces el Espíritu Santo es la garantía de que Cristo regresa por la novia, que es la iglesia. Así como mi hija Irene, el novio Guillermo prometió, y yo le tuve que dar a Irene y lo que él me había dado de garantía. Cuando el rapto de la iglesia, Cristo viene en las nubes, levanta a su iglesia, a su novia, la lleva y se lleva la garantía. Y se lleva la garantía que es el Espíritu Santo. Cuando Cristo venga en la tierra de Dios, no quedará presencia ninguna, porque la iglesia se va, y como es el esposo que viene por su esposa, la iglesia, también se va las arras, la garantía que Cristo dejó, que era el Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo descienda por su iglesia y nos arrebate, que se quede en las nubes y nosotros vamos hacia Él, también se va el Espíritu Santo, porque era la garantía de nuestra herencia en los cielos. Por eso dice el Espíritu Santo, que es las arras o la garantía de vuestra herencia. Gracias. Entonces significa, y aquí todo concuerda, que cuando Cristo venga, se lleve a su iglesia y al Espíritu Santo, que era la garantía, presencia de Dios en el mundo, no queda. Y eso sucede en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 6 aparece el anticristo en el primer caballo. En Apocalipsis 6 aparece el anticristo en el primer caballo. ¿Y por qué? Porque ya no hay presencia de Dios en la tierra. Ahora vamos a Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, como ya aprendimos que viene el esposo en las nubes, se lleva a su esposa y se lleva la garantía, en la dramatización que yo puse con nuestros hermanos Guillermo e Irene. Entonces, cuando el novio viene en las nubes y lleva y rapta a su iglesia, se lleva dos cosas. Guillermo se llevó dos cosas: a mi hija Irene y la garantía que él me había dado. La iglesia, Cristo se lleva dos cosas: a su iglesia y al Espíritu Santo. Eso significa que presencia de Dios en la tierra, en el tiempo de la gran tribulación, no habrá nada. Y eso nos va a servir para los siguientes mensajes de qué pasará en la gran tribulación con los que se hayan quedado conociendo a Cristo. ¿Qué pasará? Y lo vamos a estudiar, y no vaya a perder el estudio. ¿Qué pasará en la gran tribulación con aquellos que se queden?
sin la presencia de Dios, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué pasará con esos? Vamos a estudiarlo, pero ese es el otro domingo. Entonces, cuando Cristo viene en las nubes, se lleva a su iglesia y se lleva la garantía que es el Espíritu Santo, presencia de Dios en la tierra. En la gran tribulación no queda. Y entonces aparece el hombre de pecado y se cumple Apocalipsis capítulo 6. Entonces aparece el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo. Y se cumple Apocalipsis capítulo 6. Leamos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 en adelante, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira, hermano, todos los escritores de la Biblia anunciaron. A mí me encanta, y lo vamos a leer un día de estos, a mí me encanta un pasaje de Isaías que dice: despertad, moradores del polvo. Así dice. ¿Y a quién se refiere? ¿Y a qué se refiere? A la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Y quiénes son los que moran en el polvo? Los que ya no están con nosotros. Dice: despertad, moradores del polvo. Dice: levantaos, moradores del polvo. Isaías, hablando del retorno de Cristo, de la resurrección de los justos. Dice: despertad, moradores del polvo. Y uno dice: ¿y quiénes son los que moran en el polvo? Los que ya no están. En toda la Biblia está profetizado el rapto de la iglesia. En toda la Biblia está profetizado el arrebatamiento. En toda la Biblia está profetizado la resurrección de los muertos. En toda. Y aquí estamos viendo que Tesalonicenses lo dice. Lo dijo Isaías. Job dice: aunque desecha esta mi piel y desecha esta mi carne, con mis ojos veré a Dios. ¿Y de qué estaba hablando, tú crees? Estaba hablando de la resurrección de los muertos. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, Jesús le dice: no te preocupes, se levantará. Y le dice Marta: sí, yo sé que se levantará en el día postrero. Es que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, está escrita en toda la Biblia. No solo en Apocalipsis, no solo Pablo, no, está escrita en todos lados de la Biblia. Porque le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y le dice: no te preocupes, vine tarde, según tú, pero se levantará. Y le dice Marta: yo sé que se levantará en el día postrero. Quizás hasta en una forma despectiva se lo dice, ¿verdad? Pero ahí Marta estaba haciendo del conocimiento que ella sabía que el día postrero de la resurrección de los muertos llegaría. El rapto de la iglesia, la resurrección de los justos, está profetizada en todas las partes de la Biblia. Y miren lo que dice Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis? Cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto:
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pongámosle atención al versículo 6. Dice, y ahora sabéis vosotros lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay, versículo 7, quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién lo detiene? El Espíritu Santo. Por eso es que el rapto de la iglesia será en Apocalipsis capítulo 5. No estoy diciendo fechas. Por eso es que el rapto de la iglesia será en el capítulo 5. Porque en Apocalipsis 6 ya aparece el anticristo. Y Tesalonicenses dice, no se manifiesta completamente porque hay alguien que lo detiene. Pero cuando el que lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo. Sigamos leyendo. Versículo 8, empecemos del 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? El proceso, la empresa, el misterio del pecado. El matrimonio homosexual, las drogas, la legalización de las drogas, la legalización de la marihuana, la legalización de la cocaína, la legalización de la homosexualidad. La humanización en el sentido de borrar de la mente el concepto de Dios en el mundo. El ateísmo, el aborto, la legalización del aborto, todo eso es el misterio de la iniquidad. Dice, ya está en acción. ¿Y cuál es el misterio de la iniquidad que ya está en acción? Todo lo que vemos alrededor del mundo. La legalización de la homosexualidad, la legalización de los matrimonios homosexuales, la legalización del aborto, todo lo que es iniquidad. La legalización del uso de marihuana, la legalización del uso de cocaína, la eutanasia. Todo eso es el misterio. Todo lo que el mundo está arreglando para llevar a que el mundo se olvide de Dios. El ateísmo, 7. Ese es el misterio de la iniquidad. Dice, ya está en acción, pero no se logra manifestar, porque todavía hay alguien que lo detiene. Pero cuando el que lo detiene sea quitado de en medio, ahí coinciden Efesios, que leímos, Tesalonicenses y Apocalipsis 6. Ahí coinciden. Ahí se engranan como rompecabezas perfecto, como piezas de rompecabezas perfecto. Ahí encajan perfectamente. Efesios, lo que leímos, Tesalonicenses, que lo estamos leyendo, y Apocalipsis capítulo 6. Las arras de nuestra herencia en Efesios, viene Cristo y se lleva a su iglesia y la garantía, que es el Espíritu Santo. Y entonces se manifiesta el inicuo, dice Tesalonicenses en capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Y cuál es el misterio de la iniquidad que ya está presente? Todo lo que he dicho. La homosexualidad, la legalización del matrimonio homosexual, la legalización de las drogas, marihuana, cocaína, la legalización del aborto, el ateísmo. Todo lo que lleva al mundo a olvidarse de Dios. Eso se llama el misterio de la iniquidad. El camino del mundo hacia la iniquidad. La educación secular en las escuelas.
Dejar que el niño escoja si quiere ser hombre o mujer. Eso es parte del misterio de la iniquidad. Para la misma educación secular. Dejar que la niña, si quiere comportarse como hombre, hay que dejarla. Todo eso es todo un complejo de acciones que el mundo construye para el camino hacia la iniquidad. La eutanasia. La eutanasia es el permiso legal, la legalización del suicidio frente a una situación difícil. Hoy están con la enfermedad, por ejemplo, un cáncer terminal. Hay países en donde se está legalizando la eutanasia, es decir, el enfermo tiene derecho a ser asesinado a través de una inyección siempre y cuando él esté de acuerdo y lo escriba y lo firme y lo selle. Él puede morir cuando él quiera. Eso es un suicidio. Después vendrá eutanasia por otras cosas. Una crisis económica. Alguien puede después pedir permiso morir por una crisis económica, aunque tenga 40 años. Lo que pasa es que se ha empezado a través de la enfermedad, pero después puede haber eutanasia por otras cosas. Un rompimiento matrimonial, un rompimiento sentimental. Alguien dice, mire, ya no aguanto esta crisis sentimental, yo doy permiso que me inyecten y me quiero morir, y pone el brazo. Ahora han empezado por el asunto de la enfermedad. Después puede haber eutanasia por otras cosas. Alguien puede decir a un empresario, miren, yo me declaro en quiebra y estoy arruinado, me quiero morir. Ese es el misterio de la iniquidad. La legalización del aborto, la legalización de la homosexualidad, la legalización del matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, la legalización de la cocaína, el ateísmo, la eutanasia, el aborto. Dice, ya está en medio, ya está en formación, pero no se manifiesta porque aún hay alguien que lo detiene, las arras de nuestra herencia. Pero cuando ese alguien sea quitado de en medio, entonces se manifestará, dice. Leamos. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquí está dando a entender el fin del anticristo. El Señor matará con el espíritu de su boca. En su momento sucederá esto. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice Apocalipsis capítulo 6 que al primer caballo se le dio poder para vencer y salió venciendo para vencer, es decir, conquistando. Y ahí dice, con gran poder, por autoridad de Satanás, por obra de Satanás. Efesios, que leímos, las arras, Tesalonicenses y Apocalipsis 6 son los tres que coinciden perfectamente. Sigamos leyendo. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, oiga bien lo que dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, no se quisieron ir, no quisieron recibir la verdad ni el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Efesios dice
las arras de nuestra herencia, la garantía. Y Jesús dijo, me voy, pero os dejo un consolador, el Espíritu Santo de verdad que esté con vosotros para siempre. El novio dejándole una garantía al mundo de que regresaría. ¿Cómo sé que el Señor va a regresar en las nubes? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y esa es la garantía de nuestra herencia, la herencia en los cielos, la herencia adquirida. Y Tesalonicenses ya dice, cuando la herencia sea quitada, ahorita no puede manifestarse, aunque no puede declararse, aunque ya está en medio de nosotros, el misterio de la iniquidad, la homosexualidad, el matrimonio homosexual, la legalización de las drogas, la educación secular inclinada a la homosexualidad, el ateísmo, la legalización del aborto, la eutanasia, todo aquello que el mundo ha inventado para arrastrar a la humanidad hacia el pecado y desconocer a Dios. Ese es el misterio. ¿Y por qué dice misterio? Porque el mundo no se da cuenta que lo están arrastrando hacia el pecado. Por eso dice misterio. Por eso lo llama misterio. Porque el mundo no se da cuenta que lo están arrastrando ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Si al drogadicto que le legalizan la marihuana bien contento se pone, no se da cuenta que lo están terminando de arruinar. Por eso es misterio. Por eso dice Tesalonicenses, ¿por qué le llama misterio? Porque el mundo no se da cuenta que lo están arrastrando hacia el pecado y a olvidarse de Dios. No se da cuenta. No se da cuenta que la eutanasia eso es, que el aborto eso es, que las drogas eso es, que el matrimonio homosexual eso es, que la homosexualidad eso es, que la educación secular que están recibiendo nuestros hijos eso es, arrastrar al mundo a olvidarse de Dios y a vivir como quiere con su propio pecado. Por eso se llama misterio. Y dice, y cuando la garantía, cuando el que lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo. Y ahí se cumple Apocalipsis capítulo 6, que en Apocalipsis capítulo 5, sucediendo el rapto, la tierra queda limpia de Dios, a disposición de Satanás y su anticristo. Por eso es que el primer caballo que aparece en Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo, porque el que lo detenía ya no está. Se fue con la iglesia, se fue con la esposa. Nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Cuántos saben que nosotros somos la esposa de Cristo? Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Todos, los pocos que estamos. Le amo, le amo, le amo. La iglesia adora en su casa al Señor. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo,
Una vez más. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Por última vez. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Y algún día su rostro veré. Por última vez. Y algún día su rostro veré. Señor, te damos gracias por este momento que nos has regalado. Gracias, Padre, por este culto que hemos hecho para bendecir a toda nuestra iglesia que está en sus casas. Señor, aquí estamos para servirte. Bendice la iglesia. Guarda a tu pueblo. Manténnos alerta porque Cristo pronto viene por su iglesia. Y el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, también será quitado. Porque la iglesia estará con Cristo. Gracias, Padre, por esta mañana de bendición. Bendice a todas las familias. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Gracias.